Señor. Dios le bendiga a mis hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Bendecidos. Díganlo más fuerte, hermano. Bendecidos, prosperados y en victoria. Y en victoria. Amén. ¿Cuántos están bendecidos, prosperados y en victoria? Amén. Y cuando nosotros somos partidarios a que el Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado y estamos en victoria, no tenemos por qué achicopalarnos por las circunstancias, ¿sí o no? Porque a pesar de que haya dolencias, haya necesidades, estamos que bendecidos y prosperados. Entonces, cuando usted esté en alguna dificultad, no se vaya a quejar. O si usted está pasando por una situación, no se queje, porque usted está bendecido, prosperado y en victoria. El hecho de que tenga alguna dolencia o tenga alguna necesidad no quiere decir que la bendición de Dios está sobre su vida. No quiere decir que Dios no lo va a prosperar, porque la bendición de Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Ok. Una bienvenida a nuestra hermana Zulfay, su hija, que bendición tenerla con nosotros. También hay visitante. Gloria al Señor. Una bienvenida acá a la dama, nos está acompañando. ¿Nos dices tu nombre? ¿Tú? Sí. Doris. Ah, hermana Doris. De Jessica. Ah, ok. Hacía la veía. Bienvenida. Una bienvenida para todos. Sí, ok. Bueno, uno no logra saludar a todos los hermanos, pero qué bendición podernos reunir. Hay muy buen grupo. Tengo una propuesta. ¿Qué tal si para los próximos miércoles no abrimos esta puerta sino esta? ¿Por dónde entra más frío? Por acá entra más frío. Ah, listo, así que hermanas. Ok. Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Estamos estudiando el libro de los Romanos. Y hoy corresponde al capítulo 4, ¿sí? El ejemplo de Abraham. Estuvimos viendo hace unos miércoles pasados sobre el tema de la manifestación de la justicia de Dios. También estuvimos viendo la muerte de Cristo, la justicia de Dios y la fe. Y hoy vamos a mirar este tema, ¿sí? ¿Cómo está titulado? Abraham, ejemplo de la justificación por la fe. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 inicialmente. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Romanos capítulo 4, del 1 al 8. Hoy nos vamos a centrar en el primer punto, por fe y no por obras, ¿sí? Tenemos mucha tela que cortar, pero el tiempo no nos da para hacerlo en un solo miércoles. Por lo tanto, vamos a mirar qué nos enseña el Señor. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y ¿de qué? Y le fue contado por justicia. Pero al que obra, ¿no qué? No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, ¿por qué? Por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa noche. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de reunirnos. Gracias por darme la oportunidad y el privilegio de poder estar frente a este hermoso grupo, tus hijos, compartiendo este tema maravilloso de salvación, de justificación. Oro para que tu Espíritu toque nuestros corazones y que podamos estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el capítulo 1
logramos identificar de que Pablo se presenta como un esclavo, como alguien que no tiene razón personal de vivir, porque su vida le pertenece a quién, a su amo, a su señor. Y vimos también de que un esclavo, un servidor, es aquel que rinde todo y que no tiene derecho a ninguno, ¿cierto? Logramos identificar de que asimismo nosotros somos llamados a ser siervos, esclavos no del pecado, porque lo que hicimos al creer en Jesús fue cambiar de Señor. Éramos antes esclavos del pecado, ahora somos esclavos de justicia, ¿sí? Cambiamos de Señor. Si usted pretende vivir su vida cristiana a su manera, está equivocado, porque no puede hacer las cosas a su manera, porque ya usted le pertenece a Cristo. Por lo tanto, toda su vida, todo su ser le pertenece a ¿quién? A su Señor. ¿Y quién es su Señor? Jesucristo. Esto suena un poco fuerte, ¿cómo así que esclavos? Sí, así se sorprenda de pronto mucho y suene como tan fuerte. Somos esclavos de Cristo. Entonces, si somos esclavos y entendemos esto, no tomamos nosotros decisiones por nuestra propia cuenta, sino que hacemos todo conforme a su propósito. Logramos identificar, además, en el capítulo 2, de que Dios es un Dios justo y que en su gracia nosotros que estamos desde el principio. Gracias, mi hermana. Y desde el principio Dios logra identificar su justicia trayendo ¿qué? Juicio sobre las naciones. Vemos en el versículo 18 que Pablo habla acerca de la culpabilidad del hombre y nos sentencia a que todos somos ¿qué? Pecadores, ¿cierto? Y que la justicia de Dios, el juicio de Dios sobre la raza humana es justa. Así que usted y yo no podemos cuestionar a Dios por qué hace las cosas. ¿Conoce usted algún juicio de Dios a lo largo de la historia? ¿Qué recuerda? ¿Qué juicio de Dios? El diluvio es un juicio. El diluvio es un juicio. Antes del diluvio, ¿cree usted que hubo un justo juicio de Dios? El de Adán, ¿sí o no? Muy bien. Entonces Dios fue injusto porque sacó a Adán del huerto. No, Dios le dio una directriz, él no cumplió con esa directriz, por lo tanto tuvo consecuencia con justo juicio. Con el diluvio, esa primera generación, Dios la destruyó por injusto, no, porque el designio del hombre era continuamente ¿qué? El mal, mis hermanos. Y dice el capítulo 6 de Génesis que Dios se arrepintió de haber hecho ¿qué? Al hombre, ¿cierto? Solamente se salvaron 8 personas, ¿cierto? Siempre la gracia de Dios manifestándose para una nueva generación que se levantara, porque Dios había hecho promesa de redención. Entonces entendemos que el juicio de Dios es ¿qué? Justo. No se nos puede olvidar eso, mis hermanos. Él hace conforme su justicia. No podemos cuestionar a Dios en nada, porque Él es grande en misericordia, Él es lento para la ira, grande en misericordia. Pero cuando ya tiene que tomar alguna decisión, Él ¿qué? Él enjuicia y trae ¿qué? Destrucción. Logramos mirar además de que estos capítulos nos sentencian. En el versículo 9 del capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aun uno, ¿cierto? No hay justo ni aun uno, por lo tanto no tenemos excusa. Nadie puede decir, es que yo no conozco a Dios, porque de una u otra manera el mismo texto nos dice en el capítulo 1 de que lo que se conoce de Dios y su eterno poder es claramente manifestado por medio de las cosas que nosotros vemos. Lo que ven nuestros ojos evidencian de que Dios es real, ¿cierto? Entonces no hay excusa. Ahora, todos pecamos, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Logramos mirar hace unos días de que la justicia de Dios es por la fe, ¿cierto? De que por fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo Jesús. Y aquí hoy vamos a mirar de que hay un ejemplo maravilloso por medio de Abraham, para que logremos entender de que
la justificación no viene por las obras, sino ¿por qué? Por la fe. De acuerdo a las leyes establecidas, la ley de Moisés, estaba escrito de que por el cumplimiento de esa ley iba a vivir ¿qué? El hombre. Pero nos dimos cuenta de que nadie podía cumplir ¿qué? La ley de Moisés. Y que lo que hacía la ley de Moisés era que dar a conocer de que todos éramos ¿qué? Pecadores. Por esa razón, Pablo aclara muy bien de que sin ley no tendríamos nosotros conocimiento de lo malo. Entonces damos gracias a Dios por la ley, ¿cierto? Porque por la ley nosotros descubrimos que no se puede robar, que no se puede matar, que no se puede ¿qué? Fornicar, que no somos llamados a tener ídolos, a rendirle adoración a otros dioses más que a Jehová nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, por la ley descubrimos que nosotros somos ¿qué? Una parranda de ¿qué? De pecadores. Y que necesitamos ¿qué? A un justo que nos ¿qué? Que nos justifique. A un justo que nos redima. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, aunque del capítulo 4, del 1 al 25, vamos a ver estos temas de que la justificación es por fe y no por obras en primera instancia. Segundo, por fe y no por circuncisión. Les expliqué la otra vez que es circuncisión. Tercero, por fe y no por la ley, la naturaleza de la fe. Cuarto punto. Y quinto, prototipo del juicio por la fe. Entonces vamos a entrar un poco en materia. Miremos acá. Abraham, ejemplo de la justificación. En el comienzo de la carta, Pablo declara que su evangelio es el que Dios había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 2. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Eso lo dice así Romanos. Es fundamental para él que el camino de salvación que ha estado presentando, el camino de la gracia, no es una innovación en los planes de Dios, es la forma en que Dios siempre ha estado salvando a la gente. Ahora ilustra esto mediante el caso de Abraham. Entonces logramos identificar de que el propósito de Dios con la raza humana ha sido ¿qué? ¿Para bien o para mal? Para bien. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera, pero le dio una directriz al hombre. Le dijo: de todos los huertos, de todos los frutos de los árboles pueden comer, menos de qué. Pero ¿qué hicieron ellos? Conocemos la historia, ¿cierto que sí? Porque el día que él comiere ciertamente moriréis. Pero sabemos bien de que Dios también hizo el árbol de la vida, que también estaba en medio del huerto, y lo hizo con el fin de que el hombre, por medio de su obediencia, lograse toparse con el árbol de la vida y comiera de ese fruto y viviera ¿para qué? Para siempre. ¡Qué maravilla! Entonces, en el propósito de Dios ha estado ¿qué? Bendecir al hombre, llevarlo ¿qué? A una eternidad. Y por esa razón, aunque el enemigo se ha levantado para dañar y destruir la obra maravillosa de Dios, Dios siempre tiene un plan de redención, de salvación para cada una de las generaciones. Amén. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Si el progenitor de los judíos fue justificado por fe, entonces el argumento quedaría establecido. ¿Quién es el progenitor de los judíos? El padre de los judíos, ¿quién es? Abraham. Sí, no se le olvide eso. Abraham, ¿cierto? En cambio, si Abraham fue aceptado en base a obras, será difícil sostener la posición del apóstol Pablo. Entonces, ¿Abraham fue justificado por las obras o por la fe? Ok, listo, eso queda claro. Fue justificado por la fe. Amén. Entonces, primero, por fe y no por obras. Por fe, no se le olvide, por fe y no por obras. En los versículos que leemos, típicamente Pablo empieza una nueva etapa en el argumento con una pregunta. Abraham se decide aquí
como progenitor de los judíos, padre de la raza. ¿De quién? De Pablo. Pablo era judío, ¿cierto que sí? Entonces él se presenta. Al decir según la carne, eso es de acuerdo al linaje físico, que era implícito el pensamiento de que él es progenitor de otros hijos que no son de su linaje. Vamos a mirar el versículo 11, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 11? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, ¿cierto? Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quién, al griego. Entonces estamos hablando de que habla de quién, de los judíos, que son los hijos de quién, y también habla de quiénes, de los griegos, que eran qué, que eran gentiles. Entonces Pablo generaliza de que los hijos de Abraham son por naturaleza humana, pero también hay otros hijos que son por medio de qué, de la gracia, de la fe, ¿sí o no? Por lo tanto, al creer en Jesús y al creer, también le es otorgado ¿qué? A este pueblo gentil de que son hijos de quién, de Abraham. Así que nosotros somos hijos de Abraham por medio de qué, de la carne o por medio de qué, de la gracia, de la fe, ¿sí o no? De la fe. Esto es maravilloso, mis hermanos. Es probable que la expresión ha encontrado algo extraña para nosotros, refleje el uso corriente de la Septuaginta en expresiones como hallar gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué entiende usted por gracia? Es un don, ¿sí o no? Un regalo. ¿Cierto? Un regalo inmerecido. Gracia, según los griegos, se le otorgaba era al amigo, a quien es ¿qué? Mi pana, con quien me codeo, ¿cierto? Pero darle gracia, darle un regalo a un enemigo, eso tiene ¿qué? Un costo muy grande. Entonces nosotros hemos recibido un regalo, un don, un regalo, algo que no merecemos, pero el que nos lo ha dado. Qué maravilloso, ¿cierto? Entonces, Génesis capítulo 18, versículo 3, ¿quién me lo puede buscar y lo lee? Génesis capítulo 18, versículo 3, donde se aplica precisamente a Abraham. Y mire aquí lo que dice. ¿Cómo? Y dijo el Señor a Jehová: he hallado gracia en tus ojos, y te ruego que no pases de tu siervo. Sí, lo tienen ahí. Ok, si he hallado gracia delante, en otras palabras, si he hallado ¿qué? Misericordia. La misericordia es algo que se brinda sin merecerlo, ¿cierto? Abraham, en otras palabras, le dice: yo sé que yo no soy nada para pedirte eso, pero por tu gracia, por tu amor, si es posible, concédeme tal cosa, ¿cierto? ¿Y Dios qué hace? Se la concede. El versículo 2 responde a la declaración del versículo 3:27. ¿Qué dice el versículo 3:27? Vamos a mirar de Romanos, volvamos a Romanos 3:27. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, Abraham suplica la gracia de Dios, el don de Dios, suplica su misericordia por medio de qué? De la fe. ¿Qué es fe? Todos lo sabemos, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué? De lo que no se ve. La fe es estar confiado plenamente en quién, en la fuente de Dios. Es estar confiando en Él de mente. No de demencia, sino desde la mente, ¿sí o no? Desde el espíritu, desde nuestro cuerpo, plenamente estar confiados en Él. Eso es fe, mis hermanos. Por lo tanto, Abraham es el padre. ¿Cómo fue titulado Abraham? Como el padre de qué? De la fe.
Y toda la vida de Abraham nos habla a nosotros de cómo debemos vivir. Recuerde que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía hacia dónde Dios lo iba a dirigir, pero él le creyó, y al creerle a Dios le fue contado por justicia, y por esa razón Dios lo hizo el padre de ¿qué? De todas las generaciones. Qué maravilloso, qué hermoso. Mis hermanos, los judíos, vamos a mirar aquí en esta parte, los judíos contemporáneos de Pablo daban por sentado que Abraham fue justificado por sus obras. Decían que él había cumplido toda la ley antes de que hubiera sido dada y que había sido perfecto en todas sus obras durante toda su vida. No tenía, por lo tanto, necesidad de arrepentirse. ¿Cómo les parece? Por esa razón ellos defendían rotundamente a ¿qué? Al padre Abraham. Lo consideraban ¿qué? Perfecto. Pero Abraham era sujeto ¿a qué? A pasiones como las de nosotros, ¿cierto? Dijo mentiras, medio mentiritas. Su esposa era una medio romana, y él dijo, cuando fueron a Egipto, él dijo: ella es mi hermana, todo con el fin de que no lo mataran a él para quedarse con la esposa. Y muy obediente, ¿Ah? y muy obediente, le hizo caso a él y se acostó con la serpiente. Claro, entonces fue un hombre perfecto. No lo fue, pero ellos consideran de que Abraham fue un líder y fue un personaje digno de admiración, y por esa razón es que lo valoran de tal manera y lo defendían. Pero resulta que Jesús desnuda y muestra que no hay nadie en la capacidad de justicia y de perfección para que pueda ¿qué? Redimir y cumplir la ley. Lo que en Abraham logramos nosotros identificar solamente se ve por medio de ¿qué? De la fe, no por lo que Abraham hizo, sino por la fe que tuvo en el Señor. Abraham hizo mucho cuando salió de su tierra y de su parentela. Él no sabía hacia dónde iba, pero estaba confiado que él le iba a mostrar ¿qué? Un lugar donde, por la fe, cuando tuvo conflicto con su sobrino Lot, las llanuras, y él más bien se dejó guiar por el Señor. La bendición de Dios siempre va a estar donde usted y yo permitamos, por medio de la fe, que Él nos guíe. ¿Cierto? Bueno, me revisa esa parte. ¿Cómo que se apagó? Entonces, no está grabando. Sí, ok. Esto lo estoy haciendo con el fin de que hay algunos hermanitos, como están retirados, entonces es la oportunidad para que los hermanos lo vean, ¿cierto? Como por ejemplo nuestra hermana Teresa, que por cierto estuvo en el aniversario y tuvo que irse antes de que terminara porque el bus se iba temprano, entonces ha sido difícil. Entonces no me gusta mucho hacerlo, pero hay que acudir a los medios. Y aquí donde vemos la necesidad de alguien que nos ayude con los audiovisuales. Usted logra identificar que yo me muevo allí, me muevo allá, allí, y bueno, no todo tengo que hacerlo yo. Así que si hay algún candidato, por gracia, que nos pueda ayudar con eso, qué maravilla. Entonces, mis amados hermanos, logramos identificar. Si es así, entonces Abraham tendría razón de jactarse. Pablo dice: ¿dónde pues está la jactancia? No hay cosa más maravillosa uno tenerse de qué orgullecerse, ¿cierto? Pero Abraham era perfecto para que se orgulleciese y dijese: es que nadie es como yo. Nunca, mis hermanos. ¿Alguna pregunta, algún aporte? ¿Está bien? Okay. La respuesta a la pregunta con respecto a la forma en que Abraham había sido justificado debe buscarse en las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? La cita es de Génesis 15, 6. Vamos a mirar Génesis capítulo 15, versículo 6 y luego volvemos a Romanos. Génesis capítulo 15. Amén. ¿Le creyó a Dios y qué? Versículo 6.
Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Ah? ¿Le creyó a quién? Al Señor. Los rabinos entendían que la fe de Abraham era una obra. Comentando el mismo versículo, ellos hablan del mérito de su fe como una obra. ¿Sí creen ustedes que fe es una obra? Si fe fuera una obra, entonces ya no sería ¿qué? Fe, ya no sería fe. Entonces, aquí necesitamos entender de que si la fe es una obra, mis hermanos, entonces ya no sería mérito de fe, como la base, estamos aquí en esta partecita, de recibir la bendición. Pero esta interpretación no toma en cuenta la naturaleza de la fe y no presta atención a lo que las escrituras afirman, porque la Biblia dice que Abraham, ¿qué? ¿Le creyó a quién? Le creyó a Dios. ¿Quién le creyó a Abraham a Dios? ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Sí, pero antes ¿qué? Que en él iba a ser que benditas todas las familias de la tierra. La realidad era que no tenía cómo. Y por esa razón Sara le preguntaba, ¿y de dónde nosotros vamos a tener qué? Tanta familia. Usted, mi hijo, bien viejito, le dice Sara, y yo ya perdí el año en otras palabras, ya cerré edad. ¿Cómo va a ser posible eso? Porque Sara ya había cerrado edad, ya estaba avanzada casi para los 100 años, y hay un versículo allí que habla de que Abraham estaba casi medio muerto. ¿Ah? Medio muerto. Pero ¿qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. ¿Sí o no? Humanamente, literalmente no había posibilidad en que en un par de años hubiera ¿qué? Posibilidad de tener un hijo. ¿O qué cree usted? ¿Ha habido alguna noticia por ahí? Una señora de 97 años queda en embarazo o tiene un bebé. No. Pero como humanamente eso era imposible, Sara, ahí es donde comete esa imprudencia. Le creyeron a Dios, sí, pero quisieron ayudarle. Y por querer ayudarle es que ella hace la propuesta de prestarle su esclava para, en otras palabras, la esclava egipcia Agar era pertenencia de ¿qué? De Sara. Por lo tanto, todo lo que Sara tenía le pertenecía también a ¿quién? A Abraham, ¿cierto? Por esa razón no hubo oposición. A Abraham le pareció bueno y quizá chévere haberse ¿qué? Acostado con Agar. Él dijo, pues hasta ahora Dios no ha cumplido. La pregunta es, ¿fue perfecto Abraham? No. ¿Cometió qué? Duda, pecó, ¿cierto que sí? Y a raíz de ello nace ¿qué? Nace Ismael, un hijo ¿qué? Con la esclava, que tipifica una situación bastante bochornosa que hasta el día de hoy se está viviendo, un conflicto armado, un conflicto de guerra constante entre los judíos y los palestinos, entre los árabes y los israelitas, donde los árabes son descendencia de Ismael, los ismaelitas, y los judíos descendencia de quién? De Isaac, hijo de quién? Hijo de la promesa. Ahora, lo que Abraham en algún momento quiso hacer para justificar su error, porque en algún momento había un conflicto, Sara logró entender que lo que Dios le había prometido era verdad. Y sin embargo, Dios le da una lección a Sara. Porque cuando llega el Señor y le dice a Abraham, por cierto, que a lo largo de este tiempo, dentro de un tiempo, o sea, dentro de un año, dentro de 9 meses, volveremos y van a tener hombre de qué? En los brazos, ¿cierto? Y por ahí está escuchando Sara, como normalmente suelen hacer las mujeres que les gustan escuchar las charlas que tienen los, ¿cierto? Los adultos que tienen los caballeros, ¿cierto? Dios nos llamó a Sara para hablar y decirle, le dijo a Abraham, porque Abraham era ¿qué?
era la cabeza, era el líder, ¿cierto? Era el sacerdote. Pero Sara estaba ¿qué? Escuchando, y cuando Dios le dice que en 9 meses, en un año, iba a tener un hijo, ¿qué hizo Sara? ¿Cierto? Y el Señor dice, ¿y Sara por qué se ha reído? ¿Ah? ¿Habrá algo imposible para Dios? Ahora, Dios hubiera dicho, porque se burló, no va a tener un hijo. No, ¿cierto? Porque la promesa de Dios no se la había hecho a Sara, sino a quién? A Abraham. Y Abraham le creyó ¿a qué? Al Señor, ¿cierto? Y sin embargo el Señor le da una lección a Sara y le dice, por tanto llamará su nombre, el nombre a su hijo, ¿cómo? Isaac. ¿Sabes qué significa Isaac? ¿Cómo? Significa risa. Como quien dice, cada vez que llamase a Isaac iba a recordar que ella se burló. Siempre en nuestros errores cometidos a lo largo de la vida, siempre va a haber una consecuencia en la cual nosotros responsablemente debemos aceptarla, mis hermanos. Ojalá no te equivoques, ojalá no busques ayudarle al Señor, ojalá no te burles de Dios, ojalá no dudes de Dios. Dios en su gracia te va a restaurar, te va a bendecir, pero siempre te va a dejar ¿qué? Una consecuencia, para que recuerdes de que si hubieras creído, hubieras permanecido fiel, Él te hubiera exaltado, te hubiera bendecido, te hubiera librado de tantas cosas, pero que a pesar de que cometiste el error, su gracia está ahí para restaurarte, pero debes ser responsable como aquí. Por esa razón Dios no dejó que Ismael se muriera con su mamá en el desierto, porque Sara inicialmente le dice a Abraham, dele agüita y dele pancito. Debió haberle dado suficiente para que llegasen a algún pueblo cercano, pero dice que el agua y el pan se le acabó a Agar y estaban ya a punto para morirse. Y Agar le dice a Ismael que se retire porque no consentía el ver a su hijo morir cerca de ella. Y si le aparece el ángel y le dice, ten por cierto que por ser Ismael, hijo de Abraham, su descendencia será grande. ¿Ah? Le dejó que una consecuencia que hasta ahora, como les decía ahorita, la están viviendo y nosotros somos afectados también con ella. Mis hermanos, vale la pena creerle al Señor. ¿Amén? Entonces Abraham dice acá que le fue contado por justicia. Dios le dijo que lo haría ¿qué? Padre de muchas familias, y que las familias iban a ser tan numerosas de que no las podría contar, mis hermanos. Y Abraham le creyó a Dios, le creyó, y Dios le dio que un hijo, Isaac, y le creyó tanto de que luego, cuando estaba como un preadolescente, Dios le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac, a tu único hijo Isaac. Y Abraham se dispone a sacrificar a su hijo, y en humildad él sabía que aún hasta de las piedras Dios podía levantarle un hijo. Abraham le creyó a Dios a pesar de sus debilidades, de sus fracasos. Él permaneció firme creyéndole a Dios. Y por esa razón, aunque Abraham con el corazón partido, después de haber añorado un hijo, luego Dios le dice, sacrifícamelo, fue y hace un altar para sacrificarlo al Señor. Pero Dios quería probar su corazón. ¿Hasta dónde estaba dispuesto Abraham a llegar? A saber de que nada de lo que él tenía le pertenecía a sí mismo, sino que era de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, mis hermanos, no nos cuesta darle algo a Dios, porque sabemos que todo le pertenece a Él, y de una u otra manera Él se proveerá de lo que necesitamos. Cuando Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel dice, detente, porque ya he visto que temes al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Abraham mira hacia un lado y había enredado por allá un corderito. Siempre Dios se proveerá del sacrificio. Tanto le creyó yo Abraham a Dios, que cuando su hijo le preguntaba, papá, vamos a adorar, pero llevamos la leña, el cuchillo, llevamos todo, ¿y dónde está el animalito? ¿Dónde está? Y Abraham, convencido desde su corazón, le dijo, Dios se proveerá. Eso es fe, mi hermano. Eso es convicción. Por esa razón, Él es el Padre de la fe. No es por obras, es por fe. Amén. Y a su nombre.
Gloria al Señor. Fe es simplemente confiar en Dios. Mira esta partecita aquí. Fe es simplemente confiar en Dios, confiar en lo que Él ha dicho, como el apóstol mostrará en este capítulo. Es disposición a recibir lo que Dios que promete. Entonces, si Él te prometió, Él te va a cumplir. Él te va a cumplir. Él no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Todo lo que promete, Él lo cumple. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios, confiar en lo que Él ha dicho. Amén. Además, se dice que el acto de creer en Dios le fue contado por justicia. El término usado es un término contable que significa registrar un valor en la cuenta de alguien. En otras palabras, el Señor le dice: apúntelo, que se aumente la cuenta de qué rico cuando en la cuenta de uno le va llegando más plática, ¿no? La hermana Rosalba dice: vamos a mandarle la cuenta del pastor tanto, o a la cuenta de mi esposo tanto. ¿Cómo se alegraría el hermano Manuel si su esposa le dice: le voy a mandar a la cuenta 2 millones de pesos? ¿Qué dice? Se pone a llorar. No se alegraría. Súbele, ¿cierto? Tanto lo ama que dice: le voy a dar a mi esposo 2 millones de pesos para que. Entonces le aumenta, ¿qué? ¿Y todo por qué? Porque en él hay una convicción. ¿Y cómo se llama? Fe, ¿cierto? Amor, dedicación. Hermana, de pronto esto será de Dios. Entonces, mis amados hermanos, es sumarle, añádele a su cuenta. O sea, que le contó, ¿por qué? Por justicia, le sumó, ¿cierto? Por lo tanto, dice aquí que le cuenta, su fe fue computada como justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue abonado ¿a qué? A cuenta de justicia. Qué bueno cuando usted tiene un saldo a favor. En otras palabras, eso fue lo que hizo el Señor. Ahí tenés un saldito. Qué rico cuando uno tiene saldos de los cuales luego puede disponer. Entonces, se le abona. ¿Usted no ha escuchado personas que hacen algo bueno, positivo, y hay personas que entienden este principio y dicen: se le abona? ¿Usted entiende eso? Sí. Hermanos, se le abona. ¿Por qué? Porque su acto que generó un impacto maravilloso. Hermanos, cuando nosotros queremos al Señor, se nos abona. Por lo tanto, por eso Dios ¿qué? Establece su pacto con quién? Con Abraham. Entonces, ¿la salvación es por obras o por fe? Es por fe, y por esa razón lo ilustra. Abraham es el modelo de vida cristiana que nosotros debemos tener. Amén. Porque nuestra vida cristiana debe ser es por fe, y por la fe obedeceremos, y por la fe esperaremos, por la fe nos sacrificaremos. Amén o no amén. Si usted no tiene fe, si usted dice: es que yo creo, es que yo tengo fe, pero sus acciones son contrarias, usted no tiene fe. Por eso Santiago habla que la fe sin obras es muerta, y las obras sin fe es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mis obras por la fe. Abraham le creyó a Dios, y él ¿qué? Él permaneció firme. Amén. Pablo ahora en el versículo 4 hace un comentario sobre la implicación de lo que ha estado diciendo. El versículo 4 expresa el principio general aplicable en todas las esferas de la vida, y el versículo 5 aplica el principio a la esfera de la fe. El término que aquí se traduce como considerarse es el mismo que se traduce como contar en el versículo anterior. Miremos el versículo 4 de Romanos. Vamos ahí. Versículo 4 dice: pero el que obra no se le ¿qué? Se le cuenta el salario como gracia. Gracias que regalo, ¿cierto? Sino como ¿qué? Como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Por qué? Por justicia. Entonces resulta que a la hermana Dulfay le dan un salario mensual, ¿cierto? ¿Por qué?
por un servicio que hace, ¿cierto? Y por esa razón, cuando uno trabaja, uno le paga. Sí. Pero cuando uno le da un poquito más, uno se pone todo. ¡Ay, qué alegría, qué satisfacción! ¿Y todo por qué? Porque se le abona que a su rendimiento laboral y puede darle que una bonificación. ¿Será que eso es muy satisfactorio? ¿Cierto? Pero porque ella trabaja, logran ver lo que hace y su rendimiento que merece que una paga. Pero si a Dulfay le dicen, Dulfay, no trabajaste esta quincena, de igual manera les llega el sueldo. Y con abono, para darle amistad. Pero ¿cómo así? Si yo no trabajé, ¿por qué me pagaron? ¿Cómo se llama eso? Misericordia, se llama gracia, se llama regalo. ¡Ay, en serio! ¡Ay, qué maravilla! ¿Cierto que sí? Eso es gracia, eso es regalo. Por lo tanto, aquí dice de que si la salvación fuera por obrar, entonces no sería un regalo de Dios. Pero como es un regalo de Dios, no se requiere que usted y yo que hagamos para garantizar en nuestra vida la salvación. Entonces el Señor nos abona su justicia por medio de ¿qué? De la fe en el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Así que si usted cree que la salvación que usted adquirió es por lo que usted pueda hacer, está equivocado. Está equivocado, porque su salvación es por la obra de Cristo en la cruz. Ahora usted debe que buscar con todo su corazón el anhelo de que en darle gracias al Señor, en gratitud, obedecer al Señor, hacerle caso, vivir solo para Él. Amén. El término que aquí se traduce como considerarse es el mismo que se traduce como contar, ¿cierto? Sumarle. Al que trabaja no se le abona el jornal como favor, sino como ¿qué? Como deuda. Cuando el trabajo es a cambio de una bonificación, no es ningún favor, es simplemente dar lo que corresponde. Entonces usted y yo podríamos decir, Señor, es que usted me debe lo que me corresponde. ¿Sabe qué le da el Señor? Lo manda para el infierno. Él mismo lo manda para el lago de fuego y azufre que Él creó no para el ser humano, sino para ¿qué? Para el diablo y sus demonios. Pero lamentablemente muchos de los que no han creído en el Señor, no han aceptado la salvación que es por fe, van a ir a sufrir el lago de fuego. El lago de fuego. Amén. Ahora, en el versículo 5 se aplica el principio a la esfera de la fe, pero en el sentido opuesto. Dice, en Abraham se presenta el caso de uno que no había hecho obras para salvarse, sino que simplemente había confiado en Dios. ¿Abraham hizo alguna obra para salvarse? No, solamente confió. Y al confiar en Dios le cuenta por justicia. En su caso, se le abona su fe a cuenta de justicia. Fue justificado por gracia, no porque le correspondía como retribución. Se tomó en cuenta su fe, no sus obras. La reposición que aquí se usa con el término creer, en el versículo 24, miremos lo que dice el versículo 24, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, por haber creído a Abraham, a Dios, Él nos hizo un abono a nuestra fe, a nuestra cuenta. No sé si me estoy haciendo entender. A nuestra cuenta. Por esa razón, ahora al creer en Jesús, nosotros tenemos ya acceso a esa salvación, mis hermanos, a esa promesa dada a Abraham. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Considera usted, tiene usted claridad de ese tiempo? Pues déjeme decirle que de Adán a Abraham fueron 2000 años. ¿Cierto? De Adán a Abraham, 2000. De Abraham a Jesús, ¿cuánto? Otros 2000 años. O sea que iban 4000.
y de Jesús a nuestra época otros 2000. Entonces, ¿cuánto van? Hay los matemáticos. 6000 años, mis hermanos. Así que si reducimos 2000, que son desde Adán a Abraham, hace 4000 años se nos abonó una justicia por la fe de Abraham para salvación, mis amados hermanos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ahora, ¿qué va a hacer usted frente a esta situación? Si el padre Abraham, en medio de su fe, abonó a favor de nosotros, usted está abonando fe, justicia para la generación que se está levantando. Pues déjeme decirle que si usted no establece criterio de fe en su corazón, usted va a tener que darle cuenta a Dios, porque así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, usted y yo debemos darle honor y valor a eso lo que Abraham hizo, que se cumple cuando Jesús muere en un madero y resucita al tercer día. Esa gracia sobre gracia es derramada de nosotros, y por esa razón este versículo dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿A qué cree usted que se refiere? Gracia sobre gracia. De que ya había uno que había creído y por ende nosotros somos bendecidos. Pero luego viene Jesús, el hombre perfecto, ese sí es perfecto, que cumplió toda la ley y muere para pagar la deuda que nosotros teníamos para darnos salvación. Gracia sobre gracia. Entonces nosotros estamos en posición de abusar de esta gracia. Antes, con más fuerza, mis amados hermanos, debemos creer en el Señor, porque lo tenemos todo. Abraham no tenía el Espíritu de Dios constantemente sobre su vida, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios en todo momento, que nos guía a toda verdad, quien nos redarguye, quien nos muestra, quien nos ilumina. Con mucha más convicción debemos permanecer firmes en esta fe, mis hermanos. Amén. Dios es aquel en quien la fe descansa. Debemos, mis hermanos, que descansar en el Señor. Pocas declaraciones de las Escrituras son más radicales que esta referencia a Dios como aquel que justifica al impío. Aquí se atribuye a Dios un proceder que es expresamente condenado en eso, ¿cierto? Pero esos versículos los pueden leer. Por supuesto, Dios justifica al pecador que tiene fe y lo hace a la luz de la muerte ¿de quién? De Cristo. Antiguamente la Biblia dice que el alma que pecare, ¿qué? Esa moriría. Pero ahora Dios, por medio de Cristo, ¿qué? Declara justificado a quién? A todo aquel que cree en Él. Entonces los judíos pueden decir: es que eso no es posible. Pero ahora con Cristo y con la gracia, ¿cierto? Gracia sobre gracia, nosotros ahora le debemos nuestra salvación, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Cristo lo hizo por mí. Debemos vivir tan agradecidos. De cualquier manera sigue siendo un acto divino de misericordia y gracia que es totalmente paradójico para nosotros. Se ha dicho que todo el evangelio del apóstol puede resumirse en esta descripción de Dios como aquel que justifica al impío. ¿Qué es un impío? Aquel que sabe, aquel que conoce la piedad, pero hace lo contrario. Pero Dios, ¿qué? Al creer en Jesús, lo justifica. ¿Quién era Pablo? Pablo era un impío. No. Él creía que hacía justicia al exterminar al pueblo cristiano, a la iglesia. Pero en su celo, ¿qué? Él va y persigue, mata, mete a la cárcel. Pero gracia sobre gracia cae sobre Pablo. ¿Y en qué se convierte? En un gran predicador, ¿sí o no? Y por esa razón tenemos la dicha de tener esta carta de Romanos que nos explica claramente en qué consiste la salvación, la justificación.
Esta carta que nos muestra así como en plastilina de que todos somos pecadores y que no tenemos excusa, pero en Cristo todos somos salvos si creemos en Él, si confiamos en Él. Amén. Al llegar al versículo 6, Pablo cita otro texto, ya voy a terminar, para apoyar su posición de que la justificación sin obras está de acuerdo con lo que dice el Antiguo Testamento. Según uno de los principios de la interpretación rabínica, cuando la misma palabra aparece en dos pasajes diferentes, cada uno puede usarse para interpretar al otro. En este caso, la palabra clave es la que se ha traducido como contar, eso ya lo entendemos, que aparece en el texto de Génesis 15:6 y el Salmo 32:1 y 2. En el pasaje a que el apóstol se refiere ahora, el cual es citado como aparece en la Septuaginta. Mis hermanos, dentro de la gracia, el salmista dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad de pecado. Y esto es posible. El salmista estaba declarando proféticamente esa obra redentora de Jesús. La pregunta es: ¿tiene que Dios hacer lo que usted considera que es justo? ¿Acabar con qué? Con el impío y con el pecado. Que me hace recordar cuando Juan y Jacobo van a predicar y no los reciben en esa ciudad. Y llegan donde Jesús y le dicen: oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Y Jesús les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Ah? Ellos no habían entendido quién era el que estaba ahí enseñándoles. Es un acto de gracia. En otras palabras le dijo: ¿qué los hace a ustedes mejores que ellos? El mero hecho de haber pensado en exterminar a esa ciudad, ustedes se hacen ¿qué? Peores que ellos. Entonces, que si cae fuego, los consuma ustedes primero. ¿Ah? Eso les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Pablo atribuye el salmo a David 11:9, como lo hace el título del salmo en el Antiguo Testamento. De modo que al caso de Abraham ya citado, el apóstol ahora agrega una declaración atribuida a David acerca del hombre a quien Dios abona la justicia sin contar con sus obras, con obras. El verbo es el mismo término contable, se le cuenta por justicia, se le abona. La palabra traducida como bienaventurado dice dichosos. El versículo 7 indica el estado más exaltado de felicidad. El versículo 7 dice del capítulo 4, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Esos son quiénes? Nosotros. Usted y yo somos bienaventurados, somos dichosos. Mis hermanos, le debemos nuestra vida ¿a quién? Al Señor. Amén. El término traducido como iniquidades propiamente indica rebelión contra la norma divina. ¿Nos hemos rebelado contra la norma divina? Sí, ese es un sentido en los otros pasajes donde se usan en los escritos paulinos, ¿cierto? No tenemos tiempo para leer estos, pero sí vamos a terminar con eso. Estos hombres dichosos también se describen como aquellos cuyos pecados son cubiertos. La idea de cubrir pecados puede emplearse primero en sentido malo, indicado en el intento de ocultar los pecados a Dios, de no confesarlos. Y dice la Biblia: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El salmista decía: mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Cuando usted oculta ¿qué? El pecado, pero aquí no está hablando de ocultar para que Dios ¿qué? No se dé cuenta, porque Dios sabe todo, sino que está hablando de ¿qué? De que Dios ¿qué? Anula, ¿cierto? Segundo, en sentido bueno, para indicar una actitud de misericordia con respecto a las faltas de otros. Dios ¿qué? Dios no las toma en cuenta. ¿Por qué? Por causa de la fe. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nos echa ¿qué? A lo más profundo de ¿qué? Nuestras ¿qué? Nuestras iniquidades, ¿cierto? Las oculta, las tapa, nos perdona, nos redime. En tercer lugar, en sentido bueno, para indicar el perdón de Dios, Salmo 85:2.
Es el perdón, es que yo te absuelvo, yo te libro de eso. La imagen es de una situación en que los pecados dejan de ser visibles a los ojos de Dios. El lenguaje sugiere la referencia a Cristo como expiación o sacrificio expiatorio. En otras palabras, Cristo toma tu pecado, tu iniquidad, tu maldición y Él recibe el juicio de Dios. ¿Sabía usted que el sacrificio de Jesús fue un juicio de Dios? Un juicio que debería haberlo tomado usted y yo, pero lo recibió ¿quién? Jesús. Y muchos no consideran eso. Todo el pecado, todas las maldiciones, todas las enfermedades, todo lo que el pecado haya establecido, Cristo que lo tomó y se ofrece como sacrificio para redimirnos, para quitarnos ese pecado, mis hermanos. Valoremos. Por esta razón usted no necesita estarse quejando por cualquier situación. Antes de darle gracias a Dios, porque Cristo lo padeció todo por usted y por mí, para darnos a nosotros la libertad. Amén. Mis hermanos, el versículo 8 dice, con el uso de parte del salmista del término el hombre en singular, en lugar de plural del versículo anterior, pero en cambio es de estilo y no de sentido. Dice, el hombre se refiere a cualquier persona que se encuentra en la condición descrita. La expresión el Señor es la manera común de decir Jehová. Entonces, Jehová, ¿qué? Perdona, Jehová libera, el Señor. El Señor no tiene en cuenta que el pecado, el Señor que no te toma porque ya se te había abonado que justicia, una gracia, ¿cierto? Y sobre esa gracia ¿qué? Otra gracia. Y vuelvo y digo, Juan, aquí este versículo que me gustó mucho y lo vamos a dejar ahí hasta que se pueda de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Y es la salvación y la justificación que el Señor me da. Mis hermanos, no tener en cuenta los pecados es equivalente negativo de perdonarlos. Jamás tendrá en cuenta la transacción, es final e inapelable. En otras palabras, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo? Pagó. Y eso, o sea, es algo que nadie puede pagar. Nadie. O sea, nosotros no podríamos pagar ese sacrificio que Él hizo. Eso ¿Con qué? ¿Con qué? Sí, pero no tenemos. Usted tiene con qué pagar y cubrir sus pecados. Por eso el justo por el injusto, Él pagó todo, mis hermanos. Es por la obra de Cristo que nosotros hoy, mis hermanos, podemos tener la paz del perdón. Por lo tanto, lo que hiciste, no dejes que el enemigo lo traiga a memoria para acusarte, desanimarte, porque Cristo ya perdonó tu pecado, Él ya pagó tu deuda, Él exhibió. El apóstol Pablo dice que exhibió públicamente, y cogió el acta que estaba en contra de nosotros. ¿Y sabe dónde la clavó? La clavó en la cruz. Qué maravilloso. Y exhibió públicamente todo principado y toda potestad, diciendo que ya la muerte no se enseñorea de nosotros, que ya la enfermedad no se enseñorea de nosotros. Ya no tenemos por qué tener miedo, porque Cristo absorbió que la muerte, el apóstol lo dice, absorbida es la muerte en victoria. ¿Y sabe por qué nos enseñorea la muerte? Y no es porque no nos vayamos a morir, sino que ya no nos asusta, ya no nos estresamos porque nos digan que voy a morir. Antes es un gozo. Pues si usted ha entendido el mensaje de la salvación, usted no tiene por qué estarse preocupando porque el médico le dijo que le da 3 meses de vida. Eso suena como muy duro, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
La muerte no se enseñorea de mí. Quiere decir de que antes la muerte me cogía y me manipulaba y me amedrentaba, me sacudía, quería hacer conmigo lo que quisiera. Ya ahora no, ya ahora yo me río de la muerte. Si me muero, me dijeron con él, aleluya. Si son 3 meses, gloria a Dios. Si es hoy, aleluya. Por eso debemos estar en las condiciones, mis hermanos, apropiadas. La muerte, la enfermedad. Mi esposa lleva más de 7 años, ¿cierto? 10 años, mi amor, con la diabetes, ¿cierto? Con la diabetes. Y hay quienes la diabetes los coge y les da 3 vueltas y lo acaba. Yo le dije, Señor, mi esposa está en tus manos. Será ganancia para ella que irse contigo. Para mí sería un sufrimiento muy grande porque me quedo solo. Pero está en tus manos. Y ya van que 10 años, qué maravilla. Y bendecidos. Sin embargo, hablamos del tema y nos gozamos. Nos gozamos tanto que ella hasta me dice: Pina, pues, si yo me muero, no se demore mucho para conseguir una esposa. ¿Ah? Si yo me muero, yo le digo, mi amor, pila. Entonces, qué bueno hablar en cambio, hay personas a las cuales uno les dice: ya planeó, ya hablo de lo más seguro que usted tiene, que es la muerte. Y dice: ay, están a punto de apersinarse. Y porque le tienen miedo. Eso es porque no tienen la confianza plena aquí en el Señor. Mis hermanos, la muerte no se enseñorea de nosotros, la enfermedad no se enseñorea de nosotros, porque estamos en Cristo. Y por esa razón el apóstol Pablo decía: ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni la enfermedad, ni la abundancia, ni la escasez, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Nada puede quitarte. Amén. ¿Alguna pregunta, algún aporte? ¿O me va a apedrear? No. Es como muy curioso. A las personas les dicen que van a morir y les da miedo, pero la palabra le dice que vamos a ir a un lugar donde no hay tristeza, no hay dolor, no hay sufrimiento, que vamos a estar, pues, o sea, que es un lugar bonito, y no, o sea, que no vamos a estar en un lugar mucho mejor. Y apegados a estas cosas terrenales, cuando el mundo y sus deseos pasan, pero tenemos promesa de que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, esto se va a acabar, este cuerpo corruptible se va a desgastar, pero tenemos promesa de un cuerpo incorruptible, el cual disfrutará de toda una eternidad en el reino del Señor. Amén. Por esa razón, apropiémonos cada vez más y tengamos la confianza que Cristo nos perdonó, cubrió nuestros pecados y que ya no tenemos quien nos acuse, ¿cierto? Quien nos condene. Sin embargo, el enemigo por ahí, por los lados, va a estar ¿qué? Acusando, señalándote, porque eso significa diablo, acusador. Él es el que mantiene acusando, para hacerte dudar de esta redención, de esta expiación, de este perdón que Cristo te dio. Amén. Pero afiancémonos, comenzámonos que es solo por su gracia y permanezcamos en ella. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Tú has sido bueno y tu misericordia permanece para siempre. Gracias